creo que los mejores que tenemos en la NAVA, y 25 estudiantes. ¿Dónde está Fernanda, la primera que no llegó? Acá está, que va a presentar su examen de medio término fue un TED Talk. Ya sé, está bien padre, ¿no? Si alguien se anima y quiere en la última fecha presentar algo, me buscan y nos ponemos de acuerdo y claro que pueden presentar algo. La dinámica es la siguiente: vamos a tener estos 4 profesores, son increíbles, unos están en el norte, otros están en el sur, tienen 20 minutos para hablar de sus temas, de los temas que les parecen relevantes y que ahora les interesa hablar de ellos. El primero que vamos a tener, no solo tengo la fortuna de ser su amiga, sino que he aprendido mucho de él. Ustedes han leído un texto de él, la lectura de la antología que dice Perspectiva del fenómeno del liderazgo. Lo escribió Edgar. Edgar es doctor en liderazgo y es un profesor increíble. Yo lo quiero mucho y no digo nada más. Edgar, muchas gracias, bienvenidos. Soy Edgar Martínez. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles por estar aquí. Todos, en mayor o menor medida, hemos tenido que ejercer nuestra voluntad y resolver una serie de dificultades. Yo para venir aquí ahorita tuve que regresar a mi casa, estaba bloqueado en camino, estamos otro, el tráfico, despertarse quizás temprano, no sé qué hacer, ¿no? Quizás alguno dirá, pues apenas estoy llegando a mi casa, ¿no? Estaba muy bien y por eso les quiero agradecer. ¿Por qué? Porque ser líder, sobre todo, es un estilo de vida. Y eso es de lo que les quiero platicar hoy. Hoy les vamos, bueno, al menos yo, a platicar sobre la creatividad como dimensión esencial en la formación del líder. Ayer, hablando de este tema con un amigo, pues estábamos convencidos, él no es de la universidad, y hablando sobre este tema, veíamos que esto, no solamente estas actividades, sino esta materia y otras que ustedes llevan, realmente son un medio para que ustedes estén mejor preparados para su vida adulta, profesional y una vida independiente. Solo que a veces no lo vemos como las materias de relleno o materias que no me van a aportar. Cuando, y yo se lo digo a mis alumnos cuando doy clases, quizás es la materia más importante, solo que tiene un aspecto, que esta materia depende no del profesor, ni siquiera de la universidad, depende totalmente de ti, porque tú eres el que va a hacer vida a esto. Y bueno, empezando con el tema, pues cuando era niño, pues tenía yo creo que como 6, 7 años, tuve una experiencia bien rara, ¿no? No sé, de estas ideas que no sabes cómo llegan a tu mente, pero la recuerdo muy claro. Y llegué a conjeturar, no sé ni qué estaba pensando, pero la idea es me dije a mí mismo, quizá somos como gigantes esperando a despertar y cambiar nuestro mundo. Y ya, hasta ahí llega ese recuerdo. Y después el siguiente que tengo en esa misma línea de tiempo es que lo platiqué con mis papás, con unos tíos, primos, amigos. Y claro, los adultos, cuando oyen esto, dicen, ¿qué te tomaste, no? Qué extraño, qué niño, pues no sé, medio raro para llegar a estos pensamientos. Y es que muchas veces, cuando tenemos estas ideas medio locas, ni siquiera las podemos expresar. ¿Cuántas veces en el salón de clases
Dicen preguntas y nadie levanta la mano. Y tú tienes una pregunta genuina que no entendiste o que derivaste el tema en otra cosa y no lo dices. ¿Y por qué no lo dices? ¿Por qué no lo decimos? Es pregunta. ¿Por qué solemos no participar? Nos da miedo, pena, ¿qué más? Inseguridad, nos sentimos juzgados. Y esa fue la experiencia que yo tuve. Y la volví a recordar cuando leí El Principito. ¿Alguien ha leído El Principito? ¿Sí? ¿Qué le dicen al respecto de su boa? Es un sombrero. ¿Qué lo dibuja? Otras expresiones, ¿no? Y después, en el 2015 salió una, no sé si no la han visto, se llama la película The Little Prince y es sobre el Principito, pero bueno, manejada de una forma bastante creativa. Se la recomiendo mucho. Y ahí el protagonista no es el Principito, es una niña en formación y se encuentra con el aviador, que el aviador es un señor ya de mayor de edad, y platicando sobre ella, sobre este tema del sombrero, dice, a veces los adultos no entienden. Y la niña dice, tengo miedo a crecer. Y dice, no tengas miedo a crecer. El problema no es crecer, el problema es olvidar. Y es que muchas veces olvidamos esta creatividad, este ingenio, este tipo de pensamiento tan fresco de los niños. Y eso es muy crucial recordarlo, porque muchas veces empezamos a vivir, no nosotros, nos empiezan a vivir. Confundimos madurez con una cierta seriedad, confundimos madurez con un cierto comportamiento, confundimos madurez con ciertos sesgos de comportamiento social, de redes sociales, lo que ustedes quieran, y dejamos de ser nosotros. Y eso es lo que nos da la creatividad. La creatividad nos hace ser nosotros mismos. Y aquí, sobre este tema, quiero compartir 3 reflexiones. La primera reflexión es sobre la formación multidimensional del líder. La segunda reflexión es sobre la creatividad en esta formación multidimensional. Y la tercera es atreverse a ser líderes. Primero, formación multidimensional. Ya han visto, están sobre el tercer semestre, ¿hay alguno de octavo? Ok, pocos, 2 o 3, séptimo, bien, unos pocos más, tercero, cuarto, bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en mayor o menor medida han ido cursando algunas materias que nos pueden ayudar. Espero que a esta altura ya todos sepan que la persona está conformada de múltiples dimensiones y es ahí donde me refiero a la multidimensionalidad de la formación de liderazgo. El líder es quien forma integralmente estas dimensiones y en específico algunas, voy a mencionar algunas que se suelen repetir en este fenómeno, independientemente de la perspectiva de la que estemos viendo el liderazgo. Primera característica de un líder y primer área de formación, el propósito. ¿Ya vieron el video de Simon Sinek? ¿Lo han visto? Sí, señor. Sobre el por qué. ¿No lo han visto? ¿Quién lo ha visto? El porqué de Simon Sinek. El Golden Circle. Golden Circle. ¿Sí o no? Es Simon Sinek. Bien. Ese propósito, ese porqué que define al líder, se
se tiene que formar. Y lo tenemos que formar a través de la reflexión. Formación de esa inteligencia, novena inteligencia de Howard Gardner. ¿Conocen a Howard Gardner? Inteligencias múltiples. ¿Ok? Dice que hay 8 inteligencias y que hay una novena que no logra desarrollar. Esa novena es inteligencia existencial. Y es lo que desarrollamos con la vida interior, con la reflexión. Y esta es la primer grande dimensión que tiene que desarrollar el líder. Este propósito, que si no lo logran definir ustedes, perdón, alguien lo va a definir por ustedes. Y pueden llegar a los 60 años y decir, soy profundamente miserable, porque no he vivido. Y no me refiero ni al estatus social, ni a cómo vivimos. Podemos vivir cómodamente y sentir esta insatisfacción existencial. Y se los comento, y se los comparto, porque algún amigo que tuvo esta experiencia. Ya falleció, pero le iba bastante bien en su vida y me decía, cambiaría todo lo que tengo por corregir esto, por vivir de esta forma. Por eso es tan importante su propósito y por eso es tan importante el líder, que el líder defina su propósito. Segunda cuestión que hay que formar, coherencia y pasión. Cuando un líder genera ese propósito, nos da una energía para vivir de forma única. Queremos hacer lo que queremos hacer y formamos muchas otras cosas, entre ellas la dimensión axiológica, que son los valores, las costumbres de cómo vivimos, algo que marca mucho en las personas que son líderes, es cómo viven. Y queremos aprender de ellos. Y esto se forma con coherencia y pasión. La coherencia de vivir este sueño que tengo, esta razón existencial que me he formado en la mente y lo quiero llevar a cabo. Y vivo con coherencia conmigo mismo. Tercera dimensión que se forma, la comunicación eficaz. Y esto es comunicación verbal y no verbal. Muchas veces cuando hablamos de comunicación nos referimos sobre todo a la parte escrita, a la parte oral, y no manejamos tanto la parte no verbal, que son los gestos, los ademanes, la forma de vestir. Todo eso comunica en un líder. Y el líder se sabe a sí mismo comunicar, para comunicar con coherencia. Cuarta dimensión, inspirar a otras personas. Una vez que el líder genera ese propósito, lo vive, lo empieza a compartir, inspira a otras personas. En ese TED Talk sobre el Golden Circle, Simon Sinek habla de una experiencia que es cuando Martin Luther King da un speech sobre I Have a Dream en Estados Unidos y dice, hace esta pregunta en su TED Talk, Simon Sinek, dice, ¿cuántas personas fueron a ver al Dr. King? Y dice, ninguna. Todas estuvieron ahí porque querían estar ahí. Y esto es lo que es la inspiración. No es que yo te tenga que convencer de mi propósito, sino que mi propósito te lo comparto. Tú vibras con ese propósito y lo haces tuyo. Y en cierta forma deja de ser mío para que lo hagas tuyo. En esa conferencia del Dr. King, el doctor Sonrisas, Patch Adams, si no han visto su película, se los recomiendo mucho, es donde a los 18, 17 años se convence de cambiar el mundo y vive con esa coherencia, porque lo hizo su propósito. Ya no era el propósito del Dr. King, era su propósito de vida.
y vivió con pasión, con coherencia, y se inspiró y logró inspirar a otros. Y bueno, hay muchas otras dimensiones que hay que formar. Estas considero que son las más esenciales. El riesgo de la realidad tan compleja del líder es que cuando a veces vemos a los líderes, los vemos como perfectos. Y lamentablemente tenemos que reconocer que los líderes no son perfectos. Quítense de la cabeza a ese líder omnipotente que lo puede todo y que le sale bien todo. Eso es una mentira. No vamos a comprender el fenómeno de formarnos como líderes si no comprendemos nuestras deficiencias, nuestra realidad humana imperfecta. Y así son los líderes imperfectos. Y muchas veces queremos que sean perfectos y no es así. Entonces tenemos que buscar cómo mejorar esa imperfección. Es un llamado no a decir, bueno, así soy, ya ni modo. No, así soy y puedo cambiar. Yo me puedo mejorar a mí mismo. Y estas dimensiones que voy desarrollando me mejoran. ¿Ok? Segundo punto, y voy más ágilmente, es la importancia de la creatividad. La creatividad se puede ver como una capacidad de la persona y como una habilidad. Como capacidad tenemos que reconocer que todos nacemos con esa capacidad de ser creativos. Como habilidad quiere decir que la podemos formar o no, va a depender de ti. Y eso es lo grave de toda la formación de ser líder, de liderazgo, que todo depende de uno. No va a depender de, ay, no, es que Edgar no dijo esto y ya no lo pude hacer, o Telma, o cualquier otro profesor, o me dieron un mal ejemplo. No, es responsabilizarte y generar esa habilidad. Y la creatividad se genera o la podemos ejercitar con exponerte a cosas nuevas, con ser curioso, con permitir equivocarte. ¿Cuántas veces pues nos han ido formando en ámbitos donde la equivocación es mala, ¿no? Si ustedes reprueban, ¿a quién lo felicitan por reprobar? A nadie, ¿no? En principio. Pues qué mal. Deberíamos de ver esas equivocaciones, esos errores, para poderme mejorar a mí mismo. Actualmente estoy haciendo una maestría y hablando con la profesora me decía, oye, ¿qué pasó con tu tarea? Y yo, ¿por qué? No, pues es que te faltó esto y esto. Y le dije, perdón, el síndrome del estudiante, no leí bien, ¿no? ¿La quieres volver a entregar? No, porque solamente así voy a aprender, viendo en qué me equivoqué y mejorarlo. Siguiente semana, otra actividad, y lo que a veces me han dicho mis estudiantes, ay, le envié el archivo equivocado, que a veces los profesores decimos, no, es mucho. Literalmente envié el archivo equivocado. Un archivo incompleto que fue mi borrador de trabajo. Pero de ahí me vuelve a decir la profesora, ¿lo quieres volver a entregar? No, tengo que aprender de ahí. Y es que muchas veces los errores los queremos evitar, cuando de los errores tenemos que aprender para ser mejores. Y por último, si no han despertado, si todavía no son esos gigantes que van a cambiar el mundo, les invito a despertar. Y no me refiero a despertar en el ámbito fisiológico, donde pues sí, nos da sueño, ya me aburrió, tal. No, también ¿no? Sería interesante, pero para mí despertar, ese sueño o ese pensamiento que como niño llegué a conjeturar, para mí ahora despertar es tomar las riendas de tu propia vida. Si aún no tomas las riendas de tu propia vida, te invito a hacerlo.
Y para eso la creatividad es esencial. ¿De qué forma vas a hacer tuya tu vida? No ya de tus papás, de tus hermanos, de tus seres queridos, de las personas que te aman, que a veces nos cuesta desprendernos de ellos. Es hacer tu propia vida. Y que si no me gusta algo, el que lo tiene que cambiar no es el otro, lo tengo que cambiar yo. ¿De qué forma? Hay que pensar creativamente. No hay una receta que yo les pueda decir, los 3 pasos para ser un líder creativo. Y si los encuentran, porque seguramente estos títulos los encontrarán a mansalva en las estanterías de las librerías, desconfíen de esos libros. No hay un libro que te enseñe o que te diga la receta perfecta. La vas a tener que adecuar a ti. El ejercicio de la creatividad se desarrolla con un pensamiento interdisciplinario, que quiere decir que tomo en cuenta los diferentes conocimientos que tengo y los aplico a una nueva realidad. Convergencia creativa, conceptos que no son propios de una cosa, los empiezo a mezclar y a ver qué sale. Y pues al final la innovación. Y ya recapitulando, les quiero compartir que esa idea de que somos gigantes, la sigo teniendo. Somos gigantes que tenemos que despertar. En cada uno de nosotros hay un gigante que puede cambiar el mundo si decide hacerlo. Para ello, forjen su voluntad. Busca formas nuevas dimensiones para desarrollar tu vida y sé coherente. Estamos en un museo. Disfrutemos las perspectivas históricas y aprovechemos para reflexionar sobre nuestra creatividad y propia perspectiva de la realidad. Un ejercicio muy fácil que se puede hacer. Imagínate la perspectiva que quieres legar a las futuras generaciones y vive con pasión esa nueva realidad que quieres formar. Por último, respóndete esta pregunta. ¿Cuándo vas a ser líder? ¿Cuándo vas a ser líder? Y si tu respuesta es diferente a la de hoy quiero ser líder, te invito a tomar las riendas de tu vida y a que vivas con pasión tu propia realidad. Gracias.